esperemos que lleguen los otros. Bueno, yo voy escribiendo mientras llegan los otros. Bueno, vamos acá. Más diferencial de calor de convección. H, T sub 0, T superficial. H, T sub 0, menos T superficial. Por diferencial de área superficial. Es igual a diferencial respecto a teta menos K a sub C de T de teta por de teta. Sería así, ¿no? Y ahora revisemos el área superficial. ¿Ustedes qué creen que es la diferencial de área superficial? O sea, si aquí hubiera una profundidad, el diferencial sería esto. ¿Cierto? ¿Cuánto sería? ¿Sería constante? ¿Sería variable? De teta por longitud. De teta por longitud. Entonces, de teta por L. ¿Sí? Entonces, calor doble prima del Sol por L por d teta más H T sub 0 menos T sub S por L por d teta es igual a D de teta menos K área superficial de T en d teta por d teta. Entonces, tácate, tácate y tácate. Uy, Robin, pero el de Q por DA no debería ser como un producto cruz. O sea, no debería ser por el seno del ángulo entre los dos vectores. ¿de qué me habla? ¿Dónde? ¿Dónde, Rey? Espérame. Es que el calor del Sol es constante, en el que es del ángulo es en el otro. De pronto pues, se está confundiendo por eso. No, sí, o sea, pero es que decimos Q por DA. O sea, porque el área influye en el calor, ¿no? Y Sí, entonces, o sea, si el vector de área es perpendicular a los rayos del sí, sol, pues va a recibir menos calor. pero aquí se está diciendo que es constante. O usted se refiere al de Q de área, o sea, el de calor de radiación, usted dice que es variable, ¿sí? ¿Eso es lo que quiere decir? No Es que, sé, la verdad. o sea, esto es calor del Sol por de área. O sea, mire, Ujú. el calor de radiación es calor de Sol por área, ¿cierto? Sí. Entonces, diferencial de calor de radiación sería diferencial de calor del Sol por área superficial más calor del Sol por de área superficial, ¿cierto? Pero esto es cero. Ujú. Entonces, diferencial de calor de radiación será calor del Sol por de área superficial. O sea, ahora solo me interesa cuánto es el de área superficial. Y el de área superficial es de teta por L. ¿Sí? Que todavía no me convence. O sea, yo digo que la si yo tomo un diferencial de área al extremo más hacia la derecha del tubo, no va a recibir la misma cantidad de calor por radiación que si cojo uno de la parte de arriba. Aquí sí, Edgar. Lo que pasa es que aquí se asume que el flujo de radiación es constante. En el otro caso en donde no sería, o sea, yo le entiendo a usted que en la realidad no es así, pero aquí estamos hablando en un caso idealizado en donde el flujo de calor es constante. Entonces vuelvo y le digo, mire, y para que una vez lo mire con este ejercicio que está abajo, yo necesito saber, ahí yo cuando hago el diferencial acá, pues sí, listo, yo estoy diciendo, en ese diferencial pintemos los calores acá. Entonces, este es el calor que viene del sol, que estoy diciendo que esté radiando. Acá está el otro calor, aquí está el otro calor y aquí está el otro calor. Entonces usted me dice,
yo no alcanzo a convencer que este calor sea el mismo en este diferencial como acá arriba. Eso es lo que usted me está diciendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, pero entonces yo aquí le digo a usted, listo, cuando es toda el área, porque es que aquí no lo dice, dice, el flujo de calor de radiación es 100 vatios sobre los 180 grados, o sea, sobre los 180 grados siempre cae 100 vatios por metro cuadrado. Entonces, cuando hacemos el calor de radiación, bueno, nosotros llamamos fue calor del sol, ¿no? Entonces, calor del sol es calor del sol doble prima por área superficial. Entonces, a nosotros nos interesa el diferencial del calor del sol. Entonces, el diferencial del calor del sol será diferencial del calor del sol doble prima multiplicado por el área superficial más el calor del sol por el diferencial de área superficial. Hasta ahí claro, ¿sí? Sí. Para el primer caso, esto es 0. Porque me dice que el calor es 180 sobre los 100 sobre los 180 grados. Yo sé que eso no es real y que de pronto para usted en este momento es difícil imaginarse que sea el mismo, pero así es. ¿Listo? Sí le convence ahora sí o no? Sí, sí, señor. Ya. Ya. Claro, aquí sí es diferente, ¿no? Porque aquí sí me dan el calor. Entonces este calor será, este diferencial del calor del sol, sí será un valor y será Q sub 0 por seno de phi, ¿no? Negativo. Y ahí sí hablaremos de otra cosa. ¿Listo? Listo. Entonces, continuemos. Entonces de acá nos queda calor del sol, doble prima, por L más H por T sub 0 menos T sub S es igual al diferencial respecto a teta de menos K. Dijimos que área superficial era espesor por longitud por dt en de teta, ¿no? Nosotros sabemos que aquí también va la longitud, ¿no? Entonces de acá podemos despejar, quitar las longitudes. Entonces calor del sol, doble prima, más H, T sub 0 menos T sub S, es igual a D, bueno, todo esto por d teta, es igual al diferencial de menos K espesor de teta en dt. Entonces integramos la primera vez, ¿no? Entonces nos queda menos K por espesor por dt en d teta es igual a, esto lo podemos llamar una constante, que será, no sé, calor de convección, radiación, doble prima, ¿no? Porque ambos están por unidad de área. Si digamos, pongámosle solamente, pongámosle Q doble prima. Y será calor del sol más H T sub 0 menos T sub S. Entonces, calor doble prima, ¿no? Por teta. Más una constante 1. ¿Sí? Entonces ahora menos K por espesor por de temperatura por K doble prima teta más C1 por T teta. Entonces menos K por T por temperatura en función del ángulo es calor doble prima teta cuadrado sobre 2 más C1 teta más C2. Entonces, temperatura si nosotros dividimos en K sub T, sigue siendo una constante. Bueno, aquí queda KT. Y acá sí, pues sigue siendo una constante. Entonces, C1 teta más C2. Y aquí tiene su distribución. ¿Alguien tiene algo por objetar? ¿No le convence? ¿Sí le convence?
Porfa, alguien. Nadie quiere hablar. Edgar tiene algo por decir. Yo no. ¿Le convence lo que hicimos? ¿No le convence? Dayana. Yo creo que sí. Y entonces tendríamos en teta igual a pi medios. Pero entonces, Robin, esto no se podría hacer por bidimensional, o sea, sería técnicamente una aleta. Sí, sería una aleta. En teta igual a pi medios, la temperatura es T1. Y en teta igual a menos pi medios, T es igual a T2. Y pues acá le queda todo en términos de T1 y T2, pero después usted tiene que hacer lo mismo para acá, ¿no? Lo mismo para acá, elemento diferencial, el calor de convección, pero ya, y listo. Eso sería todo. No sé si alguien tiene algo por decir, de pronto. La mayor temperatura, ¿dónde debería darnos, Robin? La mayor temperatura, ¿dónde le debería dar? Pues, bueno, no sé. No sé por qué. Recuerde que la distribución va a ser acá, ¿no? Acá, o sea, Sí. Ujú, sí. entonces es como, digamos, rompamos eso, desenvolvamos eso, ¿no? Es como así. Yo pensaría que la distribución es así. Así. Sí, eh, esto sería 0. No, mentira, es que eso es como simétrico, como así. No sé, la verdad. Habría que resolverlo, ¿sí? Habría que terminar de resolverlo. Bueno, y entonces cuando, o sea, sería como una ecuación para cada lado del tubo. Sí, claro, pero entonces en la otra ecuación, pues ya todo está determinado y las condiciones son las mismas, las de frontera, ¿no? Y cuando tengo la generación, ¿cómo la pondría en La mi... generación, el único problema es que estas dos temperaturas son diferentes. Entonces, cuando estés hablando, por ejemplo, o sea, tendrás que encontrar, Es que ahí en el B dicen que tiene generación. sí, claro, pero la generación te daría una distribución en R. Entonces, la verdad, ahí sí de pronto se podría ver algo de bidimensional. Lo que pasa es que, ¿por qué no hay bidimensional en el primer caso? Porque es que no hay distribución de temperatura en R. O sea, en R, la temperatura es la misma acá y acá. ¿Sí lo ven? En cualquiera de estos puntos son líneas, ¿cómo se llaman estas líneas? A ver, líneas qué? isotérmica. Isotérmicas, exacto. Entonces, sobre las líneas isotérmicas, pues listo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que me importa es, listo, venga. Yo hago una línea, tengo un ángulo y aquí sobre este ángulo tengo una temperatura en todo esto. Entonces, pues obviamente, ¿qué bidimensional voy a trabajar? Pues ninguno. Pero cuando hay generación, pues aquí hay una temperatura, aquí hay otra temperatura. Venga, les muestro algo. Hay algo así parecido en el libro de Incropera. Lo revisamos para mirar eso. Es este, miren. Este problema. Donde le piden analizar le piden analizar porque aquí también hay distribución de temperatura. O sea, estas líneas ya no son isotérmicas. Entonces debe ser algo parecido con esto. Mira, aquí le pide que por favor determine esto en las condiciones Y. Entonces, aparte de tener distribución en X, tiene distribución en Y. ¿Listo? Entonces sería más o menos como eso, pero entonces en este caso. ¿Sí les quedó claro? Robin, y la segunda parte, la de generación, ¿uno desde dónde toma la generación? Uno tiene que tomar, o sea, la generación. A ver, hagamos un corte. Un corte así, ¿no?
A ver. Espera que me estoy imaginando. Acá estaría entonces en vista superior la circunferencia, ¿no? Así. Entonces, ya. Acá tendríamos el aislamiento, ¿no? Entonces acá vamos a tener un proceso de generación de calor sobre un cilindro. Entonces nosotros ya sabemos que la ecuación es un poco diferente, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un radio interno y un radio externo y tendríamos la generación sería sobre esto y sobre esto. Pero acá tenemos unas condiciones, otras condiciones y así. ¿Sí? Por ejemplo, acá tendríamos una temperatura superficial, acá una diferente. Y bueno, primero habría que ver esa parte de la generación, pero la generación como tal, si quiere ver un foco de generación, sería, digamos, sobre algún punto acá. Obviamente en ambos lados, ¿no? Porque esto al ser una circunferencia, pues la generación será así, ¿no? ¿Me hago entender o no? Sí, sí, ya le entendí, gracias. Listo. Bueno, pues aquí pues obviamente, ahí pues lo mismo, estos ejercicios se tratan como de hacer ese proceso diferencial. Al profesor le gusta mucho es esto, o sea, que ustedes sean capaces de deducir esta ecuación. Si ustedes no alcanzan a encontrarse uno, él les vale harto. Yo sé que les vale harto y estos parciales que son pues no tan como de tanto valor, la verdad es que ustedes lo que tienen que aprender es a sacar este tipo de diferenciales, o sea, es ese tipo de análisis a lo que él más le gusta, ¿sí? Pues sacar esto y tratar de desarrollarlo, revisarlo y eso. Entonces, pues bueno, más o menos así se hacía, digamos, el primer ejercicio. En el segundo es exactamente lo mismo, pero aquí sí se tiene en cuenta lo que nos dice Edgar, ¿no? Porque dice un tubo de acero de diámetro externo, 1 milímetro, recibe un flujo de calor, pero aquí el calor del sol, doble prima, es Q sub 0 coseno de, bueno, pongamos teta, así nosotros lo llamamos, coseno de teta, ¿sí? Listo. Fluye coeficiente y normal. Determine la distribución de temperaturas alrededor del tubo. Entonces ahí tendríamos lo mismo, tendríamos el mismo caso, solamente que acá, cuando nosotros hagamos diferencial del calor del sol, será Q sub 0 seno de teta por área superficial más Q sub 0 coseno de teta por diferencial de área superficial. Este sería nuestro diferencial del calor del sol. Entonces, si nosotros revisamos acá donde tenemos todo esto, entonces traigamos la ecuación. Traigamos la ecuación. Entonces, ¿de dónde cambiaría todo? Cambiaría, creo que desde acá, ¿no? Esto no lo puedo borrar ya. Entonces, diferencial de calor del sol empezaríamos. O sea, empezando con esto. Entonces, menos Q sub 0 seno de teta por área superficial. Esperen un momento. Sí. Por más que más Q sub 0 coseno por diferencial de área superficial
Más el diferencial de calor de convección, H por T sub 0 menos T sub S por diferencial de área superficial es igual a diferencial respecto a teta de menos K a sub C por d teta en dt. Por d teta. Listo. Entonces ya podemos dejar esto aquí un poquito de un lado. Entonces tendríamos eso, ¿no? Entonces de acá sabemos que el área superficial será pi por L, ¿no? Entonces, menos Q sub 0, pi por L, para dejar esto ahí, seno de teta, más Q sub 0, coseno de teta, por d teta por L, más H por T sub infinito menos T superficial, por d teta por L, igual a D en d teta. Voy a sacar la L del de aquí, entonces menos K por espesor por dt en d teta por L por D. Entonces de aquí podemos cancelar el L, el L y el L. Este L, pero el d teta no, ¿no? Entonces me queda menos Q sub 0 por pi por seno de teta más Q sub 0 coseno más H, bueno, coseno de teta más H T sub 0 menos T sub S por d teta es igual a D sobre d teta por menos K por T por dt en d teta, y esto es una ecuación diferencial difícil de resolver. Bueno, aquí habría que llevarla a alguna forma. Llevarla a alguna forma y resolverla. ¿Cuál sería la forma? No lo sé. Pero de acá sale la distribución. ¿Sí? ¿Les queda claro? Buenas. Robin, una pregunta, pues con otro punto. O sea, digamos, ¿cómo se miraría el diferencial en el punto 4? En el punto 4, entonces sacamos el punto 4, ¿sí? Entonces saquemos una foto. Bueno, entonces, de estos tres ejercicios de arriba, si podemos revisar, pues todo es lo mismo, ¿no? Es plantear esos diferenciales. Se plantean los diferenciales. Y a partir de los diferenciales, pues se trata de sacar la distribución de temperaturas. Luego de sacar la distribución de temperaturas, pues ya, simplemente ¿qué? Simplemente pues resuelven las ecuaciones diferenciales, bueno, hacen algo y encuentran algo. Vaya consejo, hacen algo y encuentran algo. Pero entonces ahora hagamos este de acá. Nos pide Dayana que hagamos este. Voy a hacer una nueva hoja. Listo. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer es un planteamiento. Entonces acá, considere un tubo de acero con aletas circulares del mismo material, de 2 milímetros de espesor y separadas entre sí tanto. En el eje del tubo se tiene una barra de uranio y listo. Entonces tenemos, solo voy a dibujar la mitad. Entonces tenemos el tubo. El tubo es lo azul. Luego tenemos una capa de plomo, que es lo rojo. Luego tenemos uranio radioactivo, que es el verde. Y al otro lado pues tenemos lo mismo, ¿no? Pero aquí cómo hago para darle vuelta. Wow.
Sí, algo como así, ¿no? Solo que sin esta raya. Alto artista. Bueno. Este es el elemento radioactivo. Los rojitos serán entonces, ¿qué? ¿El qué? El elemento, el plomo. Entonces, ustedes ya tienen una ecuación deducida para la distribución de temperaturas de este tipo, ¿no? De generado, que es temperatura en R es igual a... ¿Alguien la tiene por ahí escrita? Dayana, creo que tú la tienes escrita. Un día me pasaste apuntes y ahí estaba. Creo que no, no sé. O Edgar, ¿la tiene por ahí? ¿Cómo? La general, la temperatura en el radio para un cilindro que genera. No, no la tengo. Yo sí la tengo. ¿Sí? ¿Cómo es? La general, resolver las condiciones de frontera. En las condiciones de frontera Sí, sin las condiciones. La pura general, la que está en términos de C1 y C2. sería No, menos Q3 R cuadrado sobre 4K. U3R Eso cuadrado prima. sobre 4K Más C1 logaritmo de R más C1 logaritmo de R más C2. más C2. Listo. Esta se las dio el profesor Yesid. Y yo sé que las tienen copiadas en el cuaderno porque Dayana tú me pasaste los apuntes. Esta es la temperatura. Esa es la distribución de temperatura. Y ya, eso es lo que tienen acá. Entonces, aquí dice que la temperatura máxima debe ser 300. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de frontera de esto? dt en dr es 0 en r igual a 0. Entonces, si nosotros hacemos la derivada de esto, entonces dt en dr es menos qr sobre 2k más c1 sobre r, ¿no? ¿Sí es así? Bueno, no. Bueno, esa condición queda algo fea ahí, pero bueno. Acá se tiene, considero un tubo, no sé qué largo, en el tubo se tiene una barra de uranio entre el acero y el núcleo bono, para protección, cuya temperatura máxima, bueno, tenemos aquí una primera condición de frontera y es que en temperatura en R igual a determinen, entonces, esto de acá será el radio del núcleo. Entonces, en radio del núcleo, en ese punto, tendremos que la temperatura vale 300. Entonces ustedes tendrán 300 es igual a menos calor radio del núcleo al cuadrado sobre 4 veces la conductividad por más C1 o logaritmo natural del radio del núcleo al cuadrado. No, radio del núcleo más C2. Venga, el que me ha dicho que tenía con las condiciones de frontera, ¿me puede decir cuáles son las condiciones que dice el profe Yesid, el que me dictó la ecuación? ¿Cómo? Usted me dictó esta ecuación. ¿Usted tiene de pronto las condiciones de frontera que utiliza el profe Yesid? Que la derivada de la temperatura para R igual a 0 vale 0. Esa la hace. Esto la hace, ¿sí? Sí. Y la otra, bueno, sí, bueno. Pero entonces, cuando resuelve esa primera condición de frontera, ¿cuánto le da la constante? ¿No lo dice? No. Porque es O que sea, la otra condición que toma es, pues cuando la R vale el radio, que es la temperatura de superficie. sí, es lo mismo que estamos haciendo acá. Pero entonces, y esta de T en DR, ¿cuánto le da a él? ¿Lo tiene por ahí de pronto escrita? No. Bueno. Sí, porque es que de T en DR igual a 0, cuando R es igual a 0, me da algo raro, ¿no? Está dando... bueno, me darías de T en DR, me daría entonces C1 sobre 0, pero bueno. Al final, si no estoy mal,
Esto conduce a que C1 es 0. Si no estoy mal. Si él llega a que C1 es 0 y luego que C2 es TS más Q3 Bueno, lineal. bueno, listo. Entonces, C1 es 0. Entonces, 300 es igual a menos Q radio del núcleo al cuadrado sobre 4 veces la conductividad más C2. Entonces, esta sería ya la parte del elemento radioactivo. O sea, esta sería como la distribución de temperaturas. Pues, de ahí saca C2 y entonces la temperatura en R será menos Q R cuadrado sobre 4K más C2, que será entonces Q R cuadrado del núcleo sobre, sobre 4K más 300, ¿cierto? Esta sería la distribución de las temperaturas. Entonces, básicamente es desde acá y es como una parábola. Listo. Ahora, esa, digamos, sería lo primero que pueden hacer. Listo, 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 listo. Y luego de acá, todo el calor generado desde este punto, el calor que se genera, ese calor que se genera, es calor generado volumétrico por el volumen, que será también, ese calor será igual al calor de conducción del plomo o al calor de conducción ¿del qué? Del acero. Entonces lo que ustedes pueden hacer es que de este punto a este punto hagan una resistencia térmica equivalente y tienen otra ecuación. Ya tienen esta temperatura y acá esta sería temperatura base, ¿no? Y de acá, a partir de acá, ese calor se iguala al calor de aleta. Entonces ustedes ahí ya les tocas con eficiencia y eso, encontrar el calor de aleta y ya con eso ustedes podrían pues resolver todo. Pues solo le piden uno, ¿no? El radio bueno, el radio y eso. Pero más o menos sería así la solución. No sé si alguien esté en desacuerdo o no entendió nada o no entendió o tiene una duda. Me pueden decir. Ahí entonces cuando voy a reemplazar en la última ecuación que tiene. La R del núcleo es donde termina lo verde, ¿no? O sea, donde están los 300 grados. Sí, claro. Entonces, desde acá, esto es radio del núcleo. Esto de acá será pues radio del núcleo más lo que mida, más lo de afuera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la de donde tiene menos QR? ¿Cuál sería esa R? Menos QR. Sí, ahí donde tiene ahí en la última ocasión. Tiene menos QR cuadrado sobre 4K. R. Porque mira, Dayana. Es la función. Esa es la función de temperaturas. ¿Sí? Dayana. Sí, ya me di cuenta. Pero bueno, es más, creo que de pronto la distribución de las temperaturas no se necesita, no sé, de pronto. O de pronto sí, porque también de pronto se necesita, porque todo este calor también es menos K área de ten de R, ¿no? Entonces, de ten de R está dando Q, R, ¿cuánto es que hay de ten de R? Da QR sobre 4K. Y toca evaluar, sí, debe ser así, Dayana. La otra ecuación que falta es ese calor de aleta, que es el mismo calor de conducción, ese mismo calor generado por volumen, es igual a K por área por detén de R. Y ya dijimos que detén de R da cuánto. Detén de R da menos QR sobre 2 conductividad. Y es evaluado en R igual a R del núcleo. Ya, con eso ustedes tienen todas las ecuaciones. No sé, solamente lo que deben agregar es este calor de aleta para el análisis y listo. ¿Sí les queda claro o necesitan algo más para aclarar? Esa ecuación,
¿Dónde la puede encontrar uno? O Esa- sea, la general, ¿Cuál general? la primera, la de diferencial, la de ¿Esta? las constantes. Ujú. ¿Esta? O sea, en el libro, ¿en qué capítulos? No me acuerdo en qué capítulo, ya lo buscamos. Pero eso, Que el profesor nunca nos habló de esas ecuaciones ni nada. le muestro el video en donde el profesor habló de esas ecuaciones. No, yo veo es con el otro, con David, Ah, creo. disculpe, pensé que era con Yesid. Entonces, sí, Yesid se las mostró. Entonces, aquí hay unas ecuaciones que hablan de, bueno, de pronto acá no, o de pronto sí. Aquí hablan de las ecuaciones generales de la transferencia de calor, ¿no? Por conducción. Entonces, a partir de eso, uno va, a ver, venga a ver si yo soy capaz. Hay una que dice R de R por de ten de R es igual a 0. Esa es la de así. Entonces, y aquí está la R o algo así. 1 sobre R por, bueno, se me olvida muy bien cómo es que inicia. Pero por acá debe estar. La ecuación general del calor. Acá está, mírenla. Miren, acá vamos a hacer un pequeño 1 sobre R por D en dr de KR de T en dr es igual, como es unidireccional, sin generación, bueno, con generación y en estado estable, entonces es igual a menos calor, ¿sí? Entonces, D en dr de KR de T en dr es igual a menos Q por R, integre, entonces KR de T en dr es igual a menos Q R cuadrado sobre 2. Ah, ok. Ya. Y ahí se saca. Después divide en RK, entonces de T en dr es igual a menos QR sobre 2K más una constante sobre R. Y listo. La que teníamos ahorita. ¿Listo? Sí, gracias. Listo, perfecto. Bueno, ya son más de las 4. Nos vemos tipo 6:30 tal vez para seguir con otros ejercicios. Yo les aviso si la hago o no la hago. Pero espero que les haya servido. Porfa, contesten de una vez la encuesta. Ya se las envío. Y gracias. Vemos. Gracias, Rey. Gracias. Hasta Listo. luego. Chao. Robin, Señor. ¿usted sube lo que hicimos en la tutoría? Sí, la de ayer también, aunque esté mal. Ah, listo, gracias.